El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 18 de diciembre. Usted nos ve por Next y nos escucha por KW Continente. Una semana intensa, donde la noticia, sin lugar a dudas, la decisión del gobierno de levantarse de la mesa de negociación con Minera Cobre Panamá y cerrar sus operaciones. Aún están en negociación, según un comunicado enviado por Minera el pasado viernes. La cosa es que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar la otra semana? Todo también en una semana donde estamos ya entrando en las fiestas navideñas, de entrega de vale digital. Bueno, lo que se ha convertido esta repartición de jamones y, bueno, la noticia mundial. Hoy se juega la final, bueno, ya se debe estar jugando la final del Mundial de Qatar, Argentina contra Francia. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Qué bueno que pueden estar con nosotros en este espacio creado para ustedes, para compartir con todos ustedes sobre los temas nacionales. Y ante esto todavía sigue la COVID-19 causando más provocaciones que vayan llegando a las hospitalizaciones, a la sala de hospitalización. Se siguen incrementando las muertes por la COVID-19. Los resfriados, principalmente en los menores de edad, se siguen dando. Hoy hay desfiles de Navidad en diferentes distritos de diferentes provincias, así que a disfrutar, pero con moderación. Y la noticia de la semana, como ha mencionado Fernando, ha sido estas negociaciones con Minera Panamá y el Estado panameño. Sin embargo, llega una fecha importante y que muchos recordamos, esa intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país, Fernando. Así es, porque uno de los días más aciagos de toda nuestra historia, un día que marcó un antes y un después de la historia nacional, pues, día de liberación, día de invasión. Bueno, ¿qué ha sido de este día que a partir de este año, pasado mañana, será un día de duelo nacional? Bueno, y servir este programa como una especie de documento histórico, para que lo mantengan y sepan cómo era el Panamá de ese momento. Hoy nuestros dos entrevistados son gente que la vio muy de cerca. El primero de ellos es el mayor retirado Francisco Porras, creo que una de las grandes instituciones, ex director por 6 años de la escuela de Tomás Herrera, también director de la escuela Benjamín Ruiz de Oficiales de la Fuerza de Defensa, y alguien que ha estado escribiendo incluso en esa época. Y quiero pues utilizar sus conocimientos como testigo directo de lo que era el Panamá de 1989 y qué estaba pasando dentro de las propias fuerzas de defensa. Recuerdan que ellos venían de 2 golpes o de intentos de golpes, una el 16 de marzo de 1988 y otra sangrienta, el 3 de octubre de 1989. Don Francisco Porras, como siempre, un placer de recibirte. Gracias. ¿Cómo estaba la situación dentro de las propias fuerzas de defensa y sobre todo cómo quedó la institución tocada después de ese intento del 3 de octubre del 89? Sí, realmente estaba dividida, bien dividida. Te aseguro que siempre he pensado y siempre fue mi deseo que ninguna de las muertes se hubiese dado. Yo me entristeció mucho la muerte de Edgardo Sandoval, porque trabajó conmigo en Chiriquí cuando era subteniente. Nicasio Drake, muy allegado a mí, y varios de ellos, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, la institución estaba muy, muy dividida, producto ya de 2 golpes, ¿no? Producto ya de 2 golpes, la desconfianza de Noriega también, por lo que se ha sabido,
cuando entran los americanos, era una institución desarmada, no solamente desmoralizada, sino desarmada. Sí, primero previo al 20, Sí. yo te lo puedo decir con toda claridad, siempre era lo del viene el lobo, ¿no? Claro. En septiembre que venía, en esta fecha que venía, en esta fecha que venía. El general Noriega, en su institución de inteligencia o en sus cursos de inteligencia en el camino, encontró algunas amistades que para esa fecha ya, 17 años de inteligencia, para esa fecha ya, eran algunos cuadros y unos mandos en la CIA, etc. Yo pienso que como Bush, que era el presidente, para esa fecha no pone a la CIA al tanto de lo que iba a suceder. Es claro y se ha sabido que el general Noriega tenía algunos informantes dentro de la CIA que a los previos se verificaba él y no existía tal invasión en septiembre, que en octubre, que por allá. Y pienso que a la de diciembre, el mismo Bush que había trabajado en la CIA no le participó a la gente de la CIA y se movió con otro estamento. Cuando van a verificar si era, dice no, porque eran los cuadros medios, unos cuadros medios que habían caminado paralelo a él, desde teniente coronel, etcétera, y ya estaban. Así que esa información, pero bueno, la institución realmente estaba resquebrajada, ¿no? Con mucha desconfianza. Así, Bueno, el mito ese de que se puede decir que fue un paseo militar que hicieron los americanos en Panamá. Bueno, yo realmente te diría que es un paseo no. A tu incógnita, que es tremenda y que las generaciones futuras, y yo espero que este también programa sirva de una investigación científica en las generaciones futuras, se le llama invasión. Yo, que soy un oficial egresado de la Escuela Militar de Chorrillo en Perú, el otro año cumplo 50 años de egresado, mi área somos estudiosos de las guerras. Aquí hubo un campo de prisioneros. Emperador. Entonces, mi persona fue detenido, arrestado y clasificado como prisionero de guerra en Clayton. Y después de un mes, entregado a Panamá. Y vaya para la modelo. O sea, todo el país fue un teatro de operaciones. Un teatro de operaciones que, aquellos que somos aficionados a las guerras, Estados Unidos entra con una fuerza desproporcionada para lo que iba a hacer. Claro, la ventaja que teníamos los panameños cuando estaba Gulick o la Escuela de las Américas era que el país que más nos beneficiamos con la cantidad de cursos. Sí. ¿Por qué? Lo que costaba para 2 peruanos venir a un curso, esa cantidad le beneficiaba a Panamá con 10 panameños. ¿Ves? Porque no tenías que pagar pasaje, etcétera. Así que propio de eso también tú conoces la doctrina de cómo piensa los Estados Unidos. No estamos hablando mal de los Estados Unidos. ¿Cómo piensan? La doctrina de ellos siempre es de 3 a 1. Son 100, nosotros somos 300. Son 1000, nosotros somos 3000. La doctrina es de 3 a 1. Yo pienso que para esa oportunidad fue más de 3 a 1. Más de 3 a 1, probando nuevas armas, y encima, ellos dicen, esta operación pudo haber sido más sangrienta si los Marines hubieran entrado en la operación. Fue una operación básicamente del ejército, del Army, no Sí, de del las fuerzas de ejército. Marina. Por ejemplo, te cuento, bueno, ahí en Río Hato, y es válida tu pregunta,
porque se ha escrito tanto de que los oficiales abandonaron la tropa, muchachos. de que esto... Pero al fin y de al que cabo el eran otro. muchachos de segundo ciclo, Sí. la mayor parte de los que estaban. Jamás. Primero que estábamos allí el día de la invasión. 1. 2. Te voy a dar 2, 3 elementos que son testigos vivientes. Tú debes conocer a Picota, que fue compañero mío un de gran la sala. amigo mío, un gran diputado. Ese muchacho era subteniente. Ese muchacho combatiendo conmigo lo hieren. Le cayó una serie de esquirlas. Al que estaba a mi derecha, de apellido López, un subteniente también, en ese tiempo ellos acababan de llegar de graduado de Ecuador, le dije, sácalo y yo te cubro. Y ahí está. O sea, si eso es abandonar, nos quedamos ahí. Hay un muchacho que se está jubilando, Eric Hin, se está jubilando de comisionado ya. Como era el paquete de las becas que se iban para el extranjero, nosotros teníamos un tratamiento especial, más duro con ellos. ¿Por qué? Porque no queríamos que se perdiera las becas cuando te ibas al extranjero. Entonces, cuando es la invasión, empezamos a sacar y saco 1 a 1. Cuando yo le digo al muchacho Jim, y nosotros nos vacilamos de que o yo lo salvé o él me salvó, y te cuento esta historia. Y él está vivo, o sea, es Son testigos presenciales testigo. y de Y yo primera le mano. digo, Jim, corre hacia allá, y el muchacho corrió hacia la derecha. Cuando yo voy a ver, Fernando, el muchacho estaba enganchado a unos alambres de púa. Ya venía el helicóptero, yo corro a socorrerlo. Cuando yo doy el cuarto paso, donde yo estaba, cae una bomba. O sea, o me salvó o lo salvé. Y no vivo bien del todo este video, producto de eso. Entonces, esos son testigos vivientes. Otro asunto que te puedo decir. Allí probaron lo que tú No, y dices. es mismo en Río Hato. En Río Hato probaron, porque yo estudié en Perú, y en Perú yo he una cantidad de terremotos. Bueno, el golpe del arma esa, que después, meses después, vinieron a ver por qué había fallado. Esa misma arma la usaron en Irak. O sea, son elementos de guerra, ¿no? Y otra de las situaciones que vivimos, por ejemplo, yo soy paracaidista, cada 4 meses saltábamos. Pero el que conoce Río Hato, tú tienes que saltar en la piedra. Sí, ¿cómo era Río Hato? Sí, y Ahora es cómo una era cosa muy Río Hato, distinta. que es ahora el aeropuerto. Pero tú tienes que saltar en la piedra, que es el mar, que es Farallón. Farallón es la explicación de piedra, sale del mar. Tú tienes que saltar en la piedra para que el viento te tire al inicio de la pista. Yo quiero entender cuando ellos estaban saltando a las 12 de la noche, que no se atrevieron a saltar en el mar. Claro. Y prácticamente entonces te caían encima, ¿no? Y hubo una serie ahí de cosas que Dios estaba también con muchos panameños. Una iniciativa de un sargento Solís. Había una cría de pavo, ganso, etcétera. Y él vino y se la rifó, sacó todos los pavos. Y esos gansos correteaban a los norteamericanos. Y los norteamericanos se desesperaban. Los caballos relinchaban, los mataban. Entonces, todo ese tipo de cosas sucedieron, ¿no? Entonces, pero para mí, Fort Bragg, que es la unidad que cayó en Río Hato, Sí. los paracaidistas, buenos paracaidistas, el banderín de ellos lo condecoraron con una medalla por haber participado en la batalla de Panamá. Entonces, ellos la clasificación se verá después, invasión. Para mí fue una guerra en desproporción. Y también sabían que había unidades élites, los Machemonte, etcétera, eso. Pero no fue... Pero ustedes alguna vez hicieron, sí, el grupo de oficiales se reunió, ¿qué debemos hacer si hay una invasión? ¿Por dónde entrarán? Sí, Porque los planes estaban, muy importante tu pregunta. Cualquier Tomasito que todavía está
fungiendo como ya para retirarse, te puede decir, nosotros practicábamos los planes de evacuación, es más, lo practicábamos a veces a la 1 de la mañana. 1 de la mañana. Yo buscaba la oscuridad. Tú tenías que salir de Ribato y estar en las guías, los que eran de Panamá, en media hora. Y en Antón, que normalmente es 15 minutos, tenías que estar en media hora. Ese ejercicio se hacía entre que te cambiabas de... Los muchachos se cambiaban de uniforme, se ponían su ropa civil, etcétera. Un bus para acá y un bus para allá. Ese era el plan. De ellos, de sacarlos. Es válido. Es decir, yo pensaría, bueno, Sí. obviamente No, esta se gente va a entrar con una practicaba, operación importante y lo que nos toca a nosotros es hacer una especie de guerra de guerrilla. Claro. Los benjamines que tú me mencionaste, ellos para la época de septiembre, octubre, cuando se oía viene el lobo, no viene el lobo, ellos dormían en trincheras. Felizmente, el 15 de diciembre salen de vacaciones, ¿no? Porque ellos esa era la Escuela Militar de Panamá. Sí, realmente eran militares. Militar. Es decir, los otros eran... Y mira las cosas del destino. Se debían haber graduado el 20 de diciembre. Como los acontecimientos del 6 o 8, ¿te recuerdas que por el cuartel central murió el 15, un teniente, etcétera? Se suspendió la ceremonia. La ceremonia que iba a ser el 20. Y el 15 se mandan de vacaciones. Pero ellos tenían sus trincheras, etcétera. O sea, sí había los planes. Lo que yo creo que sucedió ahí, que estábamos tan divididos, Yolín, y me voy a reservar el nombre, hubo un par de oficiales a las 10, 11 de la mañana que sí sabían que ese día era la invasión. Y no lo dijeron. No lo dijeron. ¿Tú crees que yo quiero estar a las 12 de la noche? Sí, con 60 menores de edad. Y con menores de edad. Si yo sé eso, ahí no encuentran a nadie, ni menos, a nadie hubiéramos evacuado todo a los planes. No sé, algunos de ellos han conversado conmigo, disculpa, no sé cómo se me olvidó que tú estabas ahí, no sé. Pero ya a esta altura del partido Sí, uno pasa las páginas y página. uno puede estar en esa, ¿no? Allá la conciencia de ellos. Pero sí habíamos practicado los planes. Eso fue un martes. El viernes salían de vacaciones los Tomasitos. Pero es que me Eso llama la fue un atención martes. que ni siquiera los machos de monte, los Pumas, es decir, las tropas élites de las fuerzas de defensa no tuvieron ni siquiera ellos combates férreos con los americanos. Claro, porque no estaban. Por eso es que es mi teoría de que de repente se pasaron la voz. Pero a mí no me la pasaron. A mí no me la pasaron. A mí, mi madre que está en el cielo, me llama a 1:15 para las 12 de la noche. Mi mamá vivía en la Renta 2, frente al edificio Penonomé. Esa es la 22. El cuartel central estaba en la 23. Y ella llama y dice, y yo también me quedaba porque mi hermano cumple el día 20. Y yo tenía esa costumbre de que si tú cumplías, yo a las 12 de la noche te llamaba, etcétera. Así que nos habíamos acostado con los arreos prácticamente. Pero es mi mamá la que me llama y me dice, están bombardeando. No fue otra forma. Y en esos 15 minutos nos activamos y a los 15 o 18 o 20 minutos empezaron a caer Los paracaidistas. Los paracaidistas, que prácticamente te caían encima. Cuando tú eres hombre de uniforme, tú en parte aprecias a la otra parte de hombre de uniforme. A mí me dio dolor ver un muchacho que quedó en los cables. En los cables. Yo no sé si eso lo escriben los norteamericanos. Quedó en los cables, ahí tuvo que morir. Había otro sargento que estaba saliendo en esos jeeps, ¿te recuerdas? Y estaba sacando a un herido, sácalo. Y cuando yo veo que él va saliendo, en el paracaidismo hay el velamen, o sea, en la parte de arriba. Cuando tú caes, tú tienes que ya tapar rápido la parte de arriba. Claro. Porque esa es la que tú recoges y te lleva. La parte esa de arriba,
del paracaidista, se le enreda en el tren trasero Del carro, del jeep. del jeep. Y ha rodado como 50 minutos y uno te daba dolor, uno escuchaba ¡pap, pap, pap! Y ¡pra! Se rompió el tren trasero. Que la unidad tuvo que salir, pero ese muchacho ha tenido que salir estropeado. O muerto. Sí. ¿Cómo fue el trato en Emperador? Bueno, Bueno, ¿por qué a unos los llevan a Emperador y a otros a Clayton? ¿Eran Ok. oficiales y tropas o No, había alguna yo diferencia? pienso, a ver, te voy a decir, ¿no? Cuando, bueno, yo estoy el 20 en la invasión, Sí. empiezo a sacar, Muchachos. eran 27 muchachos que sacamos, es más, ahí estaba Cáncer, que me estaba pintando una, Cáncer Ortega. Cáncer Ortega estuvo ahí y en un momento se me convirtió en una dificultad porque yo Un le civil doy que- él venía a Nicaragua, entonces yo le doy un AK y me dice yo no sé usarlo, y yo por Cáncer, no, yo estoy, pero mira Cáncer también su doctrina. Y Cáncer le empieza a dar al muchacho emotivo asma. Así que Cáncer, yo le digo, bueno, te voy a dejar aquí, ahora vengo por ti para ver cómo te saco, déjame sacar a los muchachos. Pero cuando ya estaba esclareciendo, yo veo que Cáncer corre hacia las tropas que venían, estaban cerca. Y él, después le pregunté a los meses, pero Cáncer, ¿por qué lo hiciste? Y dice, él tenía su principio, porque tú eras el jefe y el jefe hay que preservarlo. Y el Cáncer, que de repente lo ayudó a uno, Claro. porque estamos juntos y él corre hacia allá, hacia donde están las tropas, y hace su bulla y se deja capturar y se distraen hacia allá. Bueno, esos elementos pienso, de guerra, pero tu pregunta ¿Por es qué la diferencia? Unos los mandan a Clayton y ok. otros a Emperador. cuando, bueno, yo me le escapo el 21 a ellos, después estamos por Coclé, por allá, el 27, cuando a mí me llevan, porque el gringo trabaja, o el norteamericano trabaja como por tarjetas o barajas, ¿no? El 1 es Fernando, el 2 el 3 Lo que hicieron en Irak con la... Cuando empezaron, dice falta que era yo, así que, pero ya era 27, si pasé Pascua en el cuartel de Penonomé. El 27 cuando me llevan, pero después me pone un papelito aquí, cuando me llevan a Emperador, después alguien de inteligencia ve el papelito y dice, este no puede estar aquí. Le entendí, yo soy bachiller en letras del Instituto Nacional, este es altamente peligroso, le entendí. Y me lleva a Clayton, entonces yo quiero creer que era como clasificado tropas y los desmandos, ¿no? Prueba de que aquí Sterling hizo un libro, La batalla de San Miguelito. Sobre eso voy a hablar ahora con don Lucho Claro, Gómez, que aquí tiene mucha... también, para que sustento que no es que invasión, aquí la gente se enfrentó, Daniel Delgado lo hizo Sterling. Ahí hay un gran guitarrista, compañero, amigo mío, Gabriel Tapia, él participó. Sí. Versus, Bueno, así que- sobre la batalla de San Miguelito me toca pues hablar con mi siguiente invitado, que va a Claro. ser don Luis Lucho Gómez. Hay mucho que contar, porque ese fue, en teoría, el sitio donde más resistencia hubo y donde no hubo saqueo, que también es importante pues, entender, primero, bueno, no era el San Miguelito de hoy día, pero qué ocurrió en San Miguelito durante esos días del 19 en adelante. El mayor Francisco Porras, gracias como siempre por estar con nosotros. Información comercial. Ya regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 18 de diciembre y estamos hablando de ese día, el 20 de diciembre, y todas las secuelas que tuvo este aciago día de la historia panameña. Un día que marca un antes y un después, como había dicho hace un momento. Un lugar donde pues, hubo realmente combates fue en el distrito de San Miguelito. Y mi siguiente invitado fue uno de los que estuvo en primera línea durante esos combates. Y sobre todo, Lucho, que me llama la atención que San Miguelito nace como un área de invasiones y un área que por muchos años fue
una especie de baluarte antimilitarista. ¿Y cómo se transforma en un bastión del PRD? Y bueno, ¿cómo se llega a esa situación política tan comprometida en diciembre del 89? Bueno, es bueno no olvidar que San Miguelito, como usted bien decía, es producto de las invasiones y que trajo consigo movimientos sociales muy fuertes y que en la historia de las invasiones en Panamá el punto número 1 fue San Miguelito, con el padre que dirigía la Iglesia Católica también ahí, que era un padre categorizado como un padre de avanzada. Y que el movimiento social panameño en San Miguelito siempre aprendió a organizarse. Eso fue para nosotros una escuela inicialmente. Y eso permitió que no solamente la estructura donde yo formaba parte, sino otras corrientes políticas que no necesariamente eran comunistas o de izquierda, sino progresistas. Sí, la democracia cristiana. La democracia cristiana. O sea, no podemos querer quedarnos con el poder nosotros, no. Eso es una red de organizaciones sociales de base que permitieron la organización diferentes en San Miguelito. A eso obedece que, como usted decía hace un momento, el distrito de San Miguelito en su conjunto se defendió, luchó y dio muestra de ser el de mayor nivel de enfrentamiento. Habían varias condiciones. Estaba el cuartel de Tinajita, estaba la zona militar en el centro de San Miguelito y habían áreas boscosas alrededor de San Miguelito que permitían. Es más, ahí los compañeros de los batallones a veces practicaban en esa área. En el grupo nuestro no, nosotros no formamos nunca los miembros de la Batallón de la Dignidad, porque teníamos un criterio diferente a los compañeros y nosotros decíamos, con broma y en serio, que eso era un grupo de formación de orden y mando y punto, hasta ahí llegaba la estrategia, sin menospreciar que después al final algunos compañeros jugaron su papel, lucharon frente al problema de la invasión. Porque ahí bueno, el libro de Rolando Sterling sobre la batalla de San Miguelito fue realmente pues esa cruenta batalla que hubo. Rolando Sterling formaba parte del grupo de los batallones, pero tenía relaciones con otros compañeros de nosotros, de la izquierda, en el distrito. Y él parte de la información de su libro, porque ahí no sale todo lo que ocurrió, es verdad. Entonces, sí es cierto, fundamentalmente en Ojo de Agua, fundamentalmente alrededor de Tinajita, en los Andes número 2, en el paso de las 500, en la entrada de San Miguelito, donde quedaba antes la famosa estatua de Rupert. Fueron puntos de enfrentamiento difíciles. Todavía hoy recordamos a un gran compañero que ya desapareció, a Juan Mackenzie, que formaba parte de mi grupo y que en las 500 jugó un papel importante con una columna que él dirigía. Yo no quise entrar en contradicciones con el entrevistado hace unos momentos, pero diferente a lo que él vivió, de que él señalaba que sus sectores habían información de que estaban saliendo, haciendo planeamiento para abandonar la base, los estudiantes. Yo puedo decir que con los militares en San Miguelito fue totalmente contrario. Y le voy a decir, yo muy poco lo he dicho, creo que una vez se lo dije a ustedes aquí. Cuando nosotros hablamos 2 veces esa madrugada, esa noche, perdón, a las 9:45 y a las 10:15 de la noche, con Noriega y con Gaitán, que es el que recibía la llamada, para informarle todo lo que sabíamos de la invasión. Noriega, en la segunda vez que hablamos con él, nos encrespó y hubo una discusión muy fuerte entre Noriega y yo. Pero ahí yo me di cuenta que algo había pasado. Yo no sabía dónde estaba Noriega. Cuando yo estaba hablando con él por teléfono, para informarle que, según me decía el compañero, y estaba vivo Michel Doyle, que me decía, llama a Noriega y informa de lo que está pasando. Lo que nosotros teníamos información, la teníamos por varias vías, por amigos, por organizaciones internacionales, por otra gente que nos informaban lo que estaba pasando. Y Noriega nos dijo, no, tú estás equivocado. Recuerda siempre que te he dicho, Lucho, que los gringos con nosotros van a hacer una operación pinza solamente para sacarme a mí y llevarme.
no van a invadir en general. Nosotros la información que tenemos que están saliendo ya de Estados Unidos los aviones y toda la información que tenemos de las bases militares en Panamá es que están en formación de combate. O sea, tú estás, una palabra un poco fuerte, Noriega y yo. Y la segunda vez fue peor y me dice Gaitán, ya no moleste más, general, pero yo no sabía dónde estaba. Bueno, pásame a Noriega, que eso no va a seguir así. Cuando me lo pasa por segunda vez, él me hace una palabra muy dura y yo también le contesto muy mal, porque ya todo el mundo estaba descompuesto en este lado. Pero yo no sabía en qué nivel estaba Noriega al otro lado. Después me entero que estaban con unas personas y que estaban tomando licor. Y es cierto en el sentido de que cuando regresa de Colón, pasa por nuestra casa y para en la casa de Balbina en los Andes número 2. Pasa por la casa de nosotros, pero para en la casa de Balbina en los Andes número 2. Y ahí es que él entra a la ciudad. Pero ¿qué había pasado antes de que él llegara a la ciudad? Ya nosotros las pocas armas que teníamos nosotros, las habíamos distribuido al extremo que el hoy difunto, y el mencionado por Estela en su libro, el coronel Damián Delgado Diamante, en una reunión, porque yo voy, los muchachos nuestros me dicen por radio, oye Lucho, acaban de pasar aquí como 5 o 6 comisionados, comandantes, coroneles. Digo, ¿para dónde van? Y se van para el cuartel de San Miguelito. ¿Pero qué van a hacer ahí? Toda la información que tenemos es que los cuarteles son objetos militares. Claro. Me tiro para allá. Cuando llego allá estaba el coronel Justine, Pulguita, que estaba vivo, el jefe de la zona militar, Carlos Menaquín, estaban García, había 5 miembros de Estado Mayor. Y digo, señor, ¿usted qué hacen aquí? Ustedes no se están dando cuenta que están bombardeando Panamá Viejo, ya han bombardeado Chorrillo, están bombardeando todos los cuarteles. Y dicen, bueno, ¿a dónde nos metemos? Yo tengo una oficina aquí grande frente a la iglesia de Cristo Redentor. Para allá nos fuimos. Pero en el camino yo iba diciendo a los muchachos, esta gente, primero que esos tipos fueron sorprendidos igual que nosotros en la guerra. Cuando ellos llegan a la oficina, en mi oficina, testigo, bueno, ya murió Montalbán, Jorge Montalbán. Y bueno, Michel está vivo. Hacemos una reunión ahí en la oficina mía grande y yo agarro el teléfono y llamo a Radio Libertad. Digo, comandante, dígale al pueblo que vamos a pelear, Justine. Dígale al pueblo, a la población que vamos a pelear, que está en una invasión definitivamente desigual y que nosotros vamos a seguir defendiendo la patria. Y dice, cierra el teléfono. Hasta que aparezca el general Noriega. Digo, yo hablé con Noriega 2 veces y Noriega me pasó esto y esto y esto. Cierra el teléfono que no voy a hablar. Y yo le cerré el teléfono. Entonces, ahí es que Michel y Montalbán hacen el único escrito que se lee, y después de ese escrito que se lee en Radio Libertad, la bombardean y desaparece. Pero es el único escrito que queda. Yo no sé qué destino ha tenido ese documento que hizo Michel y Montalbán, diciendo a la población la situación que hay. Pero ¿qué pasa? Ya estaban bombardeando los cuarteles, nuestra gente estaba ya distribuida en los puntos que acabo de señalar antes. Me dice Diamante Delgado, el jefe militar de la zona. El Lucho, ¿a ti te quedan más fusiles de lo que tú estás repartiendo antes? Y me entró un frío. Porque me dijo, si tú eres jefe militar de esta área, tú me estás pidiendo a mí. ¿Qué? Digo, Michel, esto está jodido. Michel, esto. Pero la segunda fue más dura. Se me acerca García, que está vivo, y Justine, me dice, Lucho, no sé que tú tienes casa de seguridad, tú me pagas una casa de seguridad. Yo me quedo así, yo no puedo creer. Si estos son los que tienen que estar al frente y están buscando escondite. Justine siempre dijo que él estaba vivo por lo que nosotros hicimos. Lo mandé a él y a otro mayor, a coronel, a una casa de seguridad nuestra que teníamos por las cumbres. Y nunca lo tocaron. Y yo aparecieron después uniformados para eso. Igual que después de varias encontrones que tuvimos de Delgado Diamante, que una madrugada nos citábamos una reunión en un lugar que íbamos a hacer una operación, él no apareció. Y cuando estoy viendo el amanecer en una televisión, parece Delgado Diamante con Pulguito uniformado impecablemente, entregándose en el cuartel de la policía dirigida por los militares en ese entonces, ahí en el CUN. Don Luis, es bueno escuchar la historia, por eso a Francisco no le hice ninguna pregunta, porque es bueno escuchar la historia de esta manera de ustedes que vivieron eso. Yo solo tenía 4 años
y sé lo que puedo leer en los libros, pero nunca la historia está mejor contada de los que vivieron. Sin embargo, hoy, día 20 de diciembre, se va a otorgar Día de Duelo Nacional. ¿Es eso hacer realmente justicia cuando quizás los jóvenes, los más jóvenes que yo y la nueva generación, ya no saben lo que ocurrió realmente el 20 de diciembre? O sea, estamos haciendo que se olvide algo que marcó la historia y la vida de nuestro país. Peor que eso. No solamente que el enemigo ha logrado convencer a los falsos patriotas de que no se hable de la invasión. Y en algunos casos la invasión es producto, culpa nuestra. No fue una decisión de Estados Unidos. La invasión es culpa de que Noriega y un sector de la sociedad panameña decidimos hacer cumplir los artículos de la Constitución 300 tantos de que tenemos que defender con nuestras vidas la honra de la nación todas las invasiones a nuestro territorio. Y han querido desaparecer de la historia, de los libros, de la educación en las escuelas, exactamente lo que usted dice. Que hicieron vernos a nosotros, y lastimosamente yo tengo que reconocer esto hoy aquí, las barricadas que se hicieron en diferentes partes de la ciudad de Panamá no eran contra los norteamericanos. No. Esas barricadas eran contra nosotros, porque habían creado la imaginación y la idea de que los batallones de la dignidad iban a asaltar a las comunidades, a matar a la gente civil, y entonces eso no se creó un día, eso no se creó en el paso. Eso fueron creándolo durante los últimos meses, igual que la operación. Pero, por ejemplo, ¿qué esa era la labor del PRD de ese entonces? Sí. Es que crear esa conciencia bueno, nosotros no sé cómo desvincularnos de lo que se está acusando a Noriega, pero sí defender al país. Pero es que el enemigo fue tan hábil que lo primero que hace el enemigo es ganar la mente de la población panameña. Y con todos los controles que tenían de los medios de comunicación social. Todos estaban cerrados, Lucho. Antes de la invasión. Antes de la invasión ya el enemigo había logrado neutralizar la opinión pública nacional. No durante la invasión. Aunque antes de la invasión ya no estábamos condenados por un lado. O sea, que es un régimen dictatorial. Bueno, la forma abrupta como se suspendieron las elecciones del 89, yo creo que fue, y lo ocurrido el 3 de octubre, yo creo que fue el tiro de gracia. Sí, ese fue el tiro de gracia, pero también yo quiero regresar a una situación. La invasión, ¿qué es? El producto del fracaso de la política. Los políticos no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, pero más que eso, ya se habían dado dos hechos, dos elementos que lastimosamente el comandante Porra, que acaba de hacer su entrevista, no mencionó. Que habían dos golpes de Estado militares, dos intentones de golpe entre los militares. Y esas dos intentones de golpe entre los militares, una contaba y fueron más o menos impulsadas por el enemigo fundamental. Y el enemigo fracasó. Pero es que, por ejemplo, ese primer golpe, ¿cómo? Porque al final eso fue un golpe auspiciado y llevado a cabo por todos los oficiales que respondían a la democracia cristiana dentro de las Fuerzas de Defensa. Y por todos los comandantes de las Fuerzas de Defensa que respondían a lo que decía Paxi, a su formación en Fort Gully y en la Escuela de las Américas. Es que no podemos olvidar que todos estos militares nuestros iban a la Escuela de las Américas y los que más sobresalían ahí los mandaban a Estados Unidos y venían ya penetrados. Entonces, ese primer golpe militar, ese primer golpe que le dan a Noriega, que fracasa, ellos lo mandan al Coiba y lo mandan a otras áreas de los cuarteles. Sí, para que no tuvieran contacto. Para que no tuvieran contacto con los restos. Pero en el segundo golpe, ellos en el primer golpe dicen, entre ellos se reúne el Estado Mayor y dicen, bueno, si hay otra intentona de golpe, tendrán que, en vez de llevarle comida a los cuarteles, tendrán que llevarle flores al cementerio. Y eso lo acordaron todos los militares de Estado Mayor, de los cuales también estaban en ese segundo golpe, algunos de ellos que se camuflaron y que pasaron desapercibidos. Pero se habían dado dos golpes. Al margen de eso, habían venido los norteamericanos cerrándonos la economía nacional. No podían, nos liquidaron la plata, se quedaron con la plata que teníamos en el Banco Nacional en Estados Unidos,
Me acuerdo bien que le dieron de esos 10 o 20 millones de dólares a la gente de la Cruzada Civilista, que se lo gastaron y Bueno, ni siquiera la Cruzada Civilista, era el gobierno de Eric Arturo del Eric Valle. Arturo del Valle. Y nunca dieron Cuenta de eso. cuenta de ese dinero. Cuando llegamos a la invasión, había un cuarto elemento que ustedes no pueden olvidar. Bueno, tú estás muy chiquito. Los que estaban un poco más viejos recuerdan que en el área de Ancón, en el área de la avenida A, en el área de atrás de la Asamblea, durante semanas pasaban tanquetas, soldados, se introducían en la ciudad panameña. En Arreján. En Arreján, en toda la parte limítrofe de las bases militares. Y era prueba de ensayo y error. Para eso la gente se acostumbraba y la gente se fueron acostumbrando a que los gringos cruzaban la frontera y la gente decía, bueno, hay muchos malos panameños o malos patriotas, entre comillas, que ellos dicen, nosotros no pedimos la invasión. Esa invasión es producto de Noriega. Pero hay muchos informes que se da claramente cuando ellos hablaban con los norteamericanos, dicen, ¿hasta cuándo ustedes van a dejar al sátrapa a dirigir el país? Ellos mismos pidieron la invasión. Al extremo que cuando se da la invasión, ¿cuál es la primera obra civil que hace el ejército invasor? Llevarse a Endara, a Arias Calderón y el señor Ford. ¿A dónde lo llevaron? A Clayton. ¿A Clayton? ¿A qué? A tomar posesión en una base militar. Entonces, esa invasión no era por Noriega. Porque si era por Noriega, tenían que haberlo o matado o llevárselo preso varias veces. En que Noriega viajaba a Colón o iba para el interior. Pero la invasión no era por Noriega. ¿Cuándo tú te das cuenta, Lucho, esto no va para ningún lado, yo mejor preservo mi vida y la de mis hijos? Cuando ya habían matado a varios compañeros y cuando, bueno, después de la entrega del delegado Diamante, que era jefe militar del área, y nuestro amigo personal, que sigue siendo mi amigo, Bueno, Pulguita, llamado también era mi amigo, Pulguita, y Mackenzie, el otro compañero, dice, Lucho, ya esto no da. Ellos estaban en diferentes puntos, nosotros hablábamos, nosotros habíamos tratado de ir por Pedregal, porque teníamos un plan B, era llegar hasta Cerro Punta, donde teníamos algo ahí. ¿Cerro Punta o Cerro Azul? Cerro Azul, perdón, a Cerro Azul, no, teníamos ahí una disposición militar, pero jamás pudimos pasar de Pedregal, nunca pudimos pasar de Pedregal. Y entonces, ahí regresamos y yo llamo a Michelle, esto se jodió. Ya no, ese me dice, mira, operación B, salvar el pellejo. Recoge las armas, entonces yo regreso a San Miguelito, donde yo me estaba, en el punto donde estaba, hablé con varios compañeros y lo que hay que hacer es recoger las armas y ya desplegarse. Ahí es que me acuerdo de mi familia. Ellos habían ido a 3 casas diferentes, es muy largo explicar eso, así que mejor no entrar, pero después lo recogimos y entonces ya yo había ido una vez a la embajada a buscar municiones y ahí me encontré con Lázaro Mora, que era el embajador, y me dice, mucho aquí no, entonces me dice, bueno, aquí la que tenemos es a la esposa de Noriega. En la casa de Noriega, ahí yo me tiro para allá, pero yo me llevo las municiones, pero yo me entero que ahí hay una plata, como 3 o 4 millones de dólares, yo lo dejo. Fueron los que encontró de la coba después. Y se lo llevaron ellos. Se lo llevaron ellos. Y entonces, esa es una triste realidad. Que era muy cercana a la casa de Noriega, de la entonces casa del embajador de Eso Cuba. era que 500 metros. 600 metros. Pero yo tengo que decir algo en honor a otros compañeros que piensan diferente que yo y a otros compañeros que tienen otro criterio frente a lo que ocurrió en la invasión. Todo el mundo tiene el derecho a interpretar cómo le fue en la fiesta o en la guerra, en su papel. Pero los que no han tenido derecho a interpretar cómo le fue en la fiesta y en la guerra, su papel son a los muertos, a los compañeros que cayeron, a los militares convencidos de que era una guerra contra el país, no contra Noriega, al pueblo panameño que estaba convencido de que el país estaba por encima de todo, y a mucha gente que nos combatían y que todavía nos siguen combatiendo. Yo lo respeto y lo seguiré respetando. Pero ¿cuál es el problema? Hoy es 20 de diciembre, se ha declarado duelo nacional después de, ¿cuántos años? Después de 33 años. Fíjate, un día yo me puse a llorar porque estaba viendo la televisión americana y yo vi
que estaban dándole homenaje a un carro bomba de los bomberos de Estados Unidos, condecorándolo, hicieron una marcha militar para demostrar que ese carro bomba representaba la dignidad del pueblo de los Estados Unidos, que era el carro bomba que queda debajo de los escombros del ataque a las Torres Gemelas. Y yo me acordé. Mira el simbolismo de los norteamericanos. Y aquí los medios de comunicación social, el gobierno y mucha gente prefieren hablar mal de Noriega, mal de la izquierda, mal de los progresistas, porque somos los culpables de la invasión, pero no hablan de los que murieron. Pero a la larga es un problema endémico, Lucho, porque yo hace muy poco recordaba, yo creo que más que el día de la invasión, el día que más panameños mueren es el día de la batalla del Puente Caledonia y no hay ni siquiera un monolito dedicado a esa gente. Nada. Igual pasa con la guerra de México y Estados Unidos, ya ha pasado 200, vamos a tener ya 200 años de esa guerra, y también México pues esconde esa guerra debajo de la alfombra, donde hubo batallas heroicas. Algunos lo esconden porque tienen temor y que no quieren que siga esa formación germinando en otras, como tu nombre completo es José Luis como Ríos. José, que tenía 4 años. Que José, para poder saber lo que ha pasado en la invasión, tiene que leer o meterse a investigar. Pero en la educación que José ha recibido, no hablan de eso. No le hablan de eso. Pero entonces lo más difícil que hay, ahora la discusión de este 20 de diciembre, ¿por qué se ha dado el 20 de diciembre el Día del Duelo Nacional? ¿Por qué eso significa más plata que se va a perder en la sociedad panameña? Porque son muchos días libres. Porque entonces, hasta que nunca han reconocido el por qué mueren esos hombres, ahora le niegan a que tengan un momento de recordación en la sociedad panameña. Eso duele, sí, y duele mucho. Así es, Lucho. Mucho. Gracias. Don Luis Gómez, dirigente histórico desde el PRD, y hablándonos sobre lo que fueron esos días del 20 de diciembre. Información comercial. Regresamos con la parte internacional. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional y nos acompaña, como todos los domingos, Alonso Correa. Bienvenido, Alonso. Buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Semana movida para Latinoamérica y por importantes situaciones que han ocurrido pues, entre las dos superpotencias que ahora mismo pues, están friccionando en el este de Europa. Rusia y Estados Unidos completaron este intercambio de rehenes entre Brittany Griner y Victor Bout, un traficante de armas que llevaba sentenciado en Estados Unidos por varios años, ya que suministraba con armamento a Al-Qaeda, a muchos de los grupos islamistas y a grupos terroristas, a focos terroristas de todo el mundo. Lo llamaban el mercader de la muerte. Estados Unidos lo intercambió por una basquetbolista que había sido arrestada a inicios de este año por posesión de marihuana. Llegó al aeropuerto con pues, bolsas de esta sustancia que decía que era para consumo propio. Pero, y esto es algo que no le cuadra a muchas personas porque parece ser un intercambio pues, bastante injusto, uno donde solo gana realmente Rusia. Porque recordemos que Estados Unidos tiene a un marín encarcelado por 16 años en Rusia. Fue arrestado el 31 de diciembre de 2018, que se llama Paul Whelan, marín que ha servido pues, tanto en Irak como en Afganistán, y además de ser jefe del Consejo de Seguridad. Paul Whelan lleva encerrado desde 2018 y dice, después de la liberación de Brittany Griner, que está pues, feliz, alegre por la devolución de esta persona, pero que él no entiende por qué sigue sentado ahí. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no trabaja más fuerte por liberarlo? Y es que pues esto es un claro ejemplo de cuál es la estrategia americana, que es ganarse a la gente. El país lleva dividido pues, desde que ganó Donald Trump en 2016, y este es un claro ejemplo de que el gabinete de Joe Biden está tratando de conseguir un poco de unión, un poco de que las aguas se calmen dentro del país, y uno de esos es pues, pan y circo, es conseguir que deportistas que tienen mucha influencia dentro de la sociedad americana actual pues consigan estos favores del gobierno de los Estados Unidos para tratar
pues así de acercarse un poco a sus votantes, y más pues teniendo esa reminiscencia, ese precedente de haber perdido el Senado, pero tener todavía controlado el control del Congreso y de varios de los focos políticos del país. Que hablando de focos políticos del país, está Perú con una oleada de protestas y enfrentamientos entre civiles y policías que está arrasando el país luego de la encarcelación por un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la proclamación como presidenta, nueva presidenta de Perú, de Dina Boluarte, que ya ha dicho que va a adelantar las elecciones a 2024. Así que hay que ver cómo trata el 2023 al Perú, que, como ya he dicho, declaró el estado de emergencia por la ferocidad de estas protestas y no se ve realmente un claro en todo este bosque porque hay mucha gente muy movida y bastante enojada por el encarcelamiento de Pedro Castillo, que dicen, según algunos bastante cercanos, que le dieron una bebida antes de declarar este intento de golpe de Estado. Así que hay que estar bastante pendiente de qué es lo que ocurre o cómo finalizan estas protestas en Perú, porque recordemos que Perú, dentro de Sudamérica, era pues, uno de los adalides de este foro de Sao Paulo, junto a Argentina, a Bolivia, a Venezuela, y pues están perdiendo poco a poco el poder, así que hay que ver cómo reconstruyen el país después de estas protestas. Bueno, oye, sobre el clima en Europa, ¿cómo van sobre todo con el recorte del gas ruso? Lo dijo Donald Trump hace un par de años y la gente se rió de él. Gran parte de los políticos alemanes se rieron de él, pero es que parece que fue una profecía. Rusia al final está utilizando el gas como un arma y los recortes de gas, a pesar de que muchas de las predicciones que se daban pues no se han cumplido de no poder llenar los depósitos, ya que tenemos gran parte de los almacenes de gas al 100%, al completo. Se espera un invierno muy frío, ya que están empezando la bajada de las temperaturas, además de ser un invierno bastante húmedo porque ha empezado a llover, por lo menos en gran parte de Europa, mucho y bastante. O sea, estamos viendo grandes semanas donde llueve muchísimo y bastante frecuente, así que hay que ver cómo lo manejan los gobiernos europeos, ya que parece que no están al asunto, están catalogando el café, el cacao y la carne de res como productos dentro de la lista negra, porque talan los árboles y están deforestando el planeta, en vez de estar trabajando para ver cómo se consigue que por lo menos el gas kazajo llegue a Europa. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver qué va a suceder con el tema de la COVID-19, cómo van a ir, y luego de este último fin de semana previo entonces a la Navidad, a la Nochebuena, ver también cómo se va movilizando esto, cómo se comportarán y cómo será este primer día de duelo nacional declarado por el gobierno el 20 de diciembre. ¿Cómo surgirá lo de las minas? Es otra de las cosas que está en expectativa también porque se mantienen abiertas las negociaciones, Fernando. Yo ahí sorteo extraordinario, Fer. Claro, decenas. Sí, vamos a la decena que nos da Don 1, Monchi. 5, 8 y 7. Correcto. Mira que me han tenido desde el viernes dándome vueltas con eso, así que ahí están las Ahí te la decenas sabes ya. por Don Monchi Díaz. A todos que tengan mucha suerte en la lotería. Bueno, suerte también a los que van a cada uno de los equipos en esta final del Mundial de Qatar. Que tengan todos una muy feliz Navidad y un venturoso año 2023. Gracias por su audiencia. Como siempre, el lunes, 6 en punto de la mañana, les esperamos aquí en la edición matutina de Next Noticias.